Mi nombre es Dylan y a los 32 años me encontré enfrentando un giro inesperado del destino en la tarde del 8 de agosto. Mientras se suponía que debía concentrarme en ponerme en forma en su lugar, me encontré con el final de mi vida. La vida había sido bueno, simplemente ordinaria. Trabajo como mecánico y hay algo sobre el olor a grasa y la satisfacción de reparar lo que está roto que realmente amo. Mi esposa Lisa es verdaderamente la persona más extraordinaria que conozco. Juntos, tenemos una encantadora niña llamada Chloe, que tiene 5 años. Con sus grandes ojos marrones, tiene una habilidad sorprendente para ver a través de ti. Como cualquier padre, a menudo me encuentro preocupándome por las preocupaciones habituales, las cuentas y las responsabilidades que vienen con criar una familia. Si realmente estuviera siendo el tipo de papá que aspiraba a ser, habría prestado más atención a los extraños ruidos que venían del coche, tenía a mis amigos y nuestra tradición de boliche de los jueves por la noche, lo cual me traía alegría. Creía en Dios y asistía a la iglesia en Navidad y Pascua, pensando que con eso era suficiente. Estaba cubierto de tatuajes, cada uno contando una historia. Mi viaje comenzó a los 18 años con un diseño tribal tatuado en mi bíceps, una elección que ahora miro con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Luego estaba el tatuaje dedicado a mi banda favorita, un águila impresionante que se extiende por mi espalda. Me lo hice con mi papá, un recuerdo que atesoro profundamente, especialmente desde que falleció. Cada tatuaje es una parte de mi pasado, un recordatorio de momentos que moldearon quién soy. El nombre de Chloe, elegantemente inscrito en la letra de Lisa, reposaba justo encima de mi corazón. Eran más que simples palabras. Estaban entrelazadas en el mismo tejido de mi historia. Nunca les di mucha importancia, al menos no hasta ese día en que Lisa y Chloe estaban fuera haciendo diligencias comprando víveres. Me encontré en la sala, intentando seguir uno de esos videos de entrenamiento en casa llenos de energía. Mientras saltaba, muy consciente de mi edad, de repente sucedió. No fue nada parecido a las escenas dramáticas que ves en las películas. No hubo un gran gesto ni un agarre del pecho. En cambio, se sintió como si se hubiera activado un interruptor. Una intensa y abrasadora presión surgió a través de mi pecho, reminiscentemente de una estrella estallando en llamas. Me dejó sin aliento. Me quedé sin palabras, mis rodillas cedieron bajo mí, mientras me desplomaba sobre la alfombra. En ese momento, un solo pensamiento trivial cruzó por mi mente. Había dejado la caja de herramientas afuera bajo la lluvia. Eso era todo en lo que podía concentrarme. Sin embargo, en medio del caos, de repente, apareció en mis pensamientos el rostro de mi hija, su risa de esa misma mañana resonando en mis oídos. Y luego, de repente, no había nada. Solo oscuridad. La voz entusiasta del presentador de televisión, que alguna vez estuvo llena de aliento, gradualmente se desvaneció en un silencio abrumador. Era la calma más serena que jamás había experimentado. Todos los rastros de pánico habían desaparecido. El dolor había desaparecido. Me sentía ingrávido, como si estuviera flotando. Lentamente abrí los ojos, aunque no estaba seguro de cómo. Mi cuerpo yacía quieto con los ojos cerrados, sin embargo. Mi cuerpo yacía quieto con los ojos cerrados. Encontré mirando hacia abajo hacia él. Era una sensación extraña. Ahí estaba yo estirado sobre la alfombra beige boca abajo, con un brazo torcido de manera incómoda debajo de mí. La televisión seguía sonando en el fondo, pero en lugar de muchas estiraciones, sentir miedo. Era como si estuviera inmerso en una película. Una suave atracción me envolvió reminiscentemente de un río de movimiento lento, y comencé a elevarme sin esfuerzo.
Antes de darme cuenta estaba deslizándome directamente a través del techo. Miré las vigas de madera, el aislamiento y las tejas del techo, y de repente me encontré volando por encima de mi casa. Desde este punto de vista podía ver todo el vecindario extendido debajo de mí. Los coches deslizándose por las calles, la gente paseando con sus perros. Todo parecía tan ordinario, sin embargo, sentía una profunda sensación de desapego de todo ello. No sentía ni frío ni calor, simplemente existía en un estado de tranquilidad. Entonces, un profundo sonido de zumbido comenzó a envolver todo a mi alrededor. No era solo un ruido resonando en mis oídos, resonaba profundamente en mi alma. Este sonido encarnaba una paz pura y sin adulterar a medida que me envolvía el mundo de sed. Abajo comenzaba a desvanecerse como una fotografía que se hunde lentamente en el agua. El cielo azul se transformó gradualmente en un suave lienzo de terciopelo oscuro, y en el corazón de esa oscuridad creciente emergió una luz. Comenzó como un simple pinchazo reminiscentemente de una estrella solitaria, pero pronto se hinchó, expandiéndose, irradiando con una creciente brillantez. No era una luz deslumbrante, más bien era un resplandor cálido y acogedor. Se sentía vibrante, casi como si tuviera un latido propio. No estaba caminando hacia él. En cambio, parecía acercarse a mí, o quizás estábamos acercándonos en alguna danza misteriosa. A medida que se acercaba, podía sentir su presencia más intensamente, envolviéndome como un suave abrazo. Era amor. Esa es la única palabra que tengo, pero se siente demasiado pequeña para capturar su esencia. Este era un amor que me entendía completamente cada pensamiento oscuro que alguna vez había tenido, cada error que había cometido, cada secreto que había mantenido enterrado en lo profundo. Y a pesar de todo eso, me abrazó sin dudarlo. Me abrazó como a un amigo perdido desde hace mucho tiempo. Una sensación similar a finalmente regresar a casa después de vagar durante 1000 años. Las lágrimas brotaron dentro de mí, aunque no tenía ojos para derramarlas. Sin embargo, la emoción de llorar surgió en mí una profunda liberación de cada carga que había llevado. A medida que la luz me envolvía, comenzó a tomar forma. Ante mí se encontraba un hombre, pero no. Estaba hecho de carne y hueso. Estaba compuesto enteramente de luz radiante. Sus vestiduras brillaban como luz de estrellas tejida, resplandeciendo con un brillo etéreo. Mientras miraba su rostro, las palabras me fallaron. Era como si estuviera mirando directamente al sol, pero en lugar de una luz deslumbrante, me inundaba un caleidoscopio de 1.000.000 de recuerdos alegres, todos fusionándose en un momento impresionante. Pero sus ojos, oh, esos ojos, desafiaban cualquier color nombrable, brillando con una singular luminosidad. En ellos había una mezcla de alegría líquida y una tristeza antigua y profunda, todo entrelazado. Cuando me miraban lo hacían con un amor tan intenso que me dejaba sin aliento. Una vez más, no necesitaba preguntar. Simplemente lo sabía. Cada fibra de mi ser, cada parte de mi alma clamaba por él, Jesús. Su voz no era simplemente un sonido, era un pensamiento que florecía en mi mente. Sin embargo, era más cálida que cualquier sonido que hubiera escuchado. Se sentía tan familiar y reconfortante como la voz de mi propio padre. Y 1000 voces amorosas se fusionaron en una sola. Bienvenido, Dylan. He estado esperándote. En ese momento me rompí en llanto. Las palabras en memento escaparon. No sabía qué decir. Me sentí tan pequeño, tan indigno. Mi mente regresó a todas las veces que había tomado su nombre en vano. Cada domingo elegía saltarme la iglesia a favor de ver fútbol. A medida que pasaban las semanas, un sentimiento de culpa comenzó a infiltrarse.
Sin embargo, él lavó esos sentimientos sin esfuerzo. La paz, un estado tan efímero, con una mano también radiante y hecha de luz, me hizo un gesto suave para que dirigiera mi mirada hacia adentro y reflexionara sobre mí mismo. Lo hice. Yo también estaba compuesto de una especie de luz, aunque la mía era más suave, menos radiante que la suya. Busqué los tatuajes que alguna vez adornaron mis brazos y pecho, pero habían desaparecido. Mi piel espiritual, estaba prístina, impecable. En ese momento, experimenté una sensación de plenitud que nunca había sentido en la tierra, una libertad profunda. Lo miré, un torbellino de confusión en mi mente. Parecía anticipar mi pregunta antes de que pudiera siquiera articularla. Las historias, inscritas en tu forma terrenal, no definen la esencia de quién eres realmente, dijo. Y luego, con un gesto de su mano, me reveló la verdad. No era como nada que hubiera experimentado antes. Se sentía menos como ver una pantalla, y más como ver una pantalla, y más como entrar en una realidad vívida. Sentía como si estuviera entrando directamente en los momentos que él estaba describiendo. Él quería que comprendiera algo importante, algo que él creía que la iglesia estaba malinterpretando. Giraba en torno a las marcas que elegimos grabar en nuestros cuerpos. Para ilustrar su punto, primero me llevó a un estudio de tatuajes. Parecía solo otro día ordinario en el estudio de tatuajes. El familiar zumbido de la aguja llenaba el aire mezclándose con el agudo olor de antiséptico. En la silla estaba sentado un joven, quizás no mayor de 19 años, con una expresión que combinaba determinación y desafío. Estaba a punto de recibir un tatuaje de un lobo que mostraba los dientes, su feroz rostro, encarnando la rabia que hervía dentro de él. Esta ira cruda y palpable estaba dirigida directamente a su padre. Anhelaba que el mundo fuera testigo de su dolor, que reconociera su resiliencia. Sin embargo, en ese momento, Jesús me reveló la verdad más profunda que se estaba desplegando en el espíritu. A medida que la aguja inyectaba tinta en su piel, observé un hilo oscuro y tenue que emergía de la imagen. Era tan delicado como una telaraña intrincadamente tejido y conectándose directamente al espíritu del joven. Esto no era un demonio, ni tampoco era posesión. Jesús dejó clara esa distinción. En cambio, era un ancla, un vínculo espiritual profundo. Había grabado la historia de su ira en el mismo tejido de su ser, marcando su templo con su peso. Con una voz cargada de tristeza, Jesús reveló su verdad. Esta marca, entendió, ahora serviría como un santuario para su ira, un lugar donde podría residir y florecer. Era una puerta que él mismo había abierto, llamando al espíritu de la rabia para que susurrara en su oído durante sus momentos de debilidad. Él cree que su ira lo hace fuerte, sin embargo, que es el de la muaña. Solo lo ha atado a su propio sufrimiento. Observé cómo la vida del joven se desarrollaba ante mí. Lo vi perder los estribos y dejarse llevar por el caos de las calles. Lo vi participar en peleas y observé cómo las relaciones se desmoronaban bajo el peso de esa rabia que ahora había abrazado y grabado en su propia piel. Fue un momento lleno de desamor. De repente la escena cambió. Nos encontramos en un estudio brillante y prístino. Una mujer de unos 40 años se sentaba con gracia mientras recibía un tatuaje en su muñeca. El diseño era impresionante. Una hermosa caligrafía que decía siempre en mi corazón, acompañada de las fechas de nacimiento y fallecimiento de su madre. Su corazón rebosaba de amor, pero también estaba cargado de una profunda tristeza. Esta es la esencia del amor, dijo Jesús. Sin embargo, era un amor atado al dolor de la pérdida terrenal. Él me reveló su espíritu y el tatuaje que llevaba era como un delicado ancla espiritual, atando un pedazo de su alma al cementerio. Mantuvo su dolor vivo. Cada vez que lo miraba, no solo recordaba la vida de su madre,
Estaba experimentando la angustia de su muerte una vez más. Él reveló a su madre en el cielo radiante y alegre, esperando pacientemente a su hija. Sin embargo, la hija en la tierra se encontró atada a la tumba por una marca de su propia creación. Rinde homenaje a la memoria de los fallecidos. Él comentó, pero al hacerlo, complica su capacidad para abrazar la vida que se le ha otorgado. Su mirada permanece fija en el polvo bajo sus pies, desviándola de la esperanzadora visión de reunión que se encuentra adelante. La sanación de su corazón se ve obstaculizada, pues ha inscrito su dolor en su propia piel. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Me quedé allí completamente sorprendido. Me encontré reflexionando sobre el tatuaje de águila que había elegido para honrar a mi papá. Al principio se sentía como un tributo, una forma de mantener viva su memoria. Poco sabía yo que también me estaba anclando a la tristeza de su ausencia. Entonces fui testigo de algo que realmente me sorprendió. Una joven llena de pasión por su fe se estaba tatuando una gran cruz ornamentada en la espalda. Estaba llena de orgullo mientras compartía su visión con el artista, expresando su deseo de ser un testimonio viviente de Jesús. No pude evitar pensar, esto tiene que ser algo especial, ¿verdad? Entonces Jesús se volvió hacia mí y vi una mirada en sus ojos llena de una suave y compasiva piedad. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Mi hijo, sus pensamientos resonaron dentro de mí. ¿Realmente piensan que mi marca en su corazón es insuficiente? Me reveló la verdad espiritual más profunda. A medida que la cruz se grababa en su piel, se transformó en un símbolo de orgullo. Me reveló su futuro. En los picnics de la iglesia, ella exhibiría con orgullo su tatuaje, disfrutando de un orgulloso tatuaje. Sensación de superioridad sobre aquellos cristianos que elegían no adornar su piel. Lo que alguna vez fue un símbolo de humildad y sacrificio se había transformado en una insignia de orgullo religioso. Nunca pedí que mi nombre fuera grabado en la piel, dijo su voz, transmitiendo una profunda sinceridad. Lo que realmente deseaba era que estuviera grabado en el corazón. El enemigo puede que no perciba la marca en el corazón, pero ciertamente puede ver la que está en la piel y la aprovechará. Se inclinará y le susurrará: he aquí tu inmenso sacrificio. Sé testigo de tu devoción inquebrantable. En ese momento, él la llevará a confiar más en el símbolo que en el Salvador mismo. Lo que alguna vez fue un signo de fe se transforma en un ídolo religioso, un objeto al que se aferra para su propia gloria, no la mía. Todo mi ser tembló con la realización. De repente, todo lo encajó en su lugar de una manera inquietantemente clara. Por fin desveló mi vida ante mí, revelando una vívida, instantánea de mí mismo a los 18 años. Podía verme haciéndome ese tatuaje tribal, y sentí la oleada de arrogancia y rebeldía que llenó mi corazón ese día. Anhelaba parecer genial, forjar mi identidad a los ojos de mis padres. Entonces él reveló algo que resonó en mí. Un pequeño eco de ese espíritu rebelde había encontrado un hogar permanente en mi brazo. Todos estos años, él señaló el tatuaje de mi banda favorita, un símbolo de mi individualidad y desafío. Me reveló cómo me vinculaba al orgullo mundano y a la cultura vacía de la fama. No era un gran pecado terrible, más bien era un lazo sutil, un ancla que me mantenía atado a cosas desprovistas de significado eterno. Entonces él señaló el tatuaje del nombre de Chloe, grabado sobre mi corazón. «Amas a tu hija», dijo. Y en ese momento, su amor por mí era abrumador. Eso es maravilloso. Pero recuerda,
Tu verdadera identidad debe estar arraigada en mí. Tu primer amor debe ser reservado para aquel que creó tanto a ti como a tu hija, al colocar su nombre sobre tu corazón. La has designado como la guardiana de ese espacio sagrado. Sin embargo, soy yo quien puede proteger genuinamente tu corazón. Esta es una distinción delicada, un ligero malentendido. Sin embargo, es suficiente para anclar tu atención aquí en él. Este santuario efímero, finalmente comprendí la verdad. No se trataba simplemente de la tinta o de una regla inscrita en un libro. Se trataba de algo mucho más profundo, el espíritu. Se trataba de la esencia de la libertad. Cada marca ya, fuera nacida de la ira, la tristeza o incluso de una devoción mal dirigida, representaba un delicado hilo que conectaba nuestro espíritu eterno con emociones efímeras. Una identidad efímera. Nos diseñó para abrazar la libertad, para pertenecer completamente a Él. Sin embargo, nos encontramos atando nuestras vidas sin darnos cuenta al mundo y a nuestras propias narrativas fracturadas. Tu cuerpo es un templo, Dylan, dijo. No porque se asemeje a una estructura sagrada, pero aquí es donde mi espíritu está destinado a prosperar. Estas marcas son como grafiti en las paredes de un templo. Cuentan las historias de la humanidad, no la narrativa de lo divino. Mi historia es una de redención, y no está inscrita en tinta. La sangre que derramé por ti, esta es el asqué. Única marca que necesitarás. Me encontré de rodillas bañado en luz, pero no había suelo debajo de mí. Me arrodillé en su presencia, abrumado. Lo siento mucho, susurré. No sabía. Y esa es precisamente la razón por la que debes regresar. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me encontré arrastrado de nuevo al caos del dolor, un mundo lleno de ruido, cuentas y restos destrozados de lo que una vez fue. Mientras miraba su rostro, reconocí mi hogar, reflejado en sus rasgos. No supliqué, por favor no me hagas irme. Quiero quedarme aquí contigo. Estaba llorando de nuevo, ese llanto profundo y desgarrador que proviene del mismo núcleo de mi ser. Se sentía también aquí envuelto en este amor perfecto. La idea de regresar se sentía como enfrentar la muerte una vez más. Se acercó un poco más, y una luz cálida irradiaba de él. Con suavidad, puso una mano en mi zona. Una mano en hombro. Tu trabajo está lejos de terminar, dijo. Muchos de mis hijos están encadenados, pero aún no son conscientes de su cautiverio. Creen que están adornando el templo, pero en realidad están sellando sus puertas desde adentro. Has sido testigo de la verdad. Ahora debes compartirla con los demás. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran profundamente. Compártela no con juicio, sino con el amor que has experimentado aquí. Recuerda que este viaje no se trata de vergüenza. Se trata de abrazar la libertad. Diles que vengan a mí con sus cuerpos marcados, llevando sus historias, su ira, su tristeza y su orgullo. Emprenderé el viaje de inscribir una nueva narrativa en sus corazones. Juntos sanaremos desde adentro. Se inclinó más cerca y aún más cerca. Pensamiento me invadió. Uno que sentí que estaba destinado únicamente a mis oídos. Lisa y Chloe te necesitan, Dylan. Tu viaje con ellas está lejos de haber terminado. Ve y ámalas con el mismo amor que yo te he mostrado. Sé el padre que guía a su hija hacia su verdadero padre. La mera mención de sus nombres me atravesó una mezcla de un dolor exquisito y agonizante. Podía imaginar el rostro de Chloe, sus grandes y expresivos ojos marrones, brillando intensamente. Podía ver la cálida sonrisa de Lisa, irradiando alegría. El amor que sentía por ellos surgía en mi pecho abrumador y profundo. En el fondo entendía que tenía razón. No podía soportar la idea de dejarte. Me quedé sin aliento, con el corazón acelerado. Nunca te dejaré, prometió.
Su voz firme y reconfortante. Siempre estaré contigo. Ahora, ve. Al pronunciar esa última palabra, sentí cómo el suave río de mis pensamientos se transformaba en una poderosa cascada, arrastrándome violentamente lejos de la luz. Me extendí tratando desesperadamente de aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero se había ido. La oscuridad me envolvió, y la sensación de paz fue reemplazada por una aterradora sensación de caída. Un rayo de electricidad recorrió cada célula de mi cuerpo, un dolor tan insoportable que se transformó en una luz blanca deslumbrante en mi mente. Me quedé sin aliento tomando una gran y áspera bocanada que quemó mis pulmones. Se sentía como si un camión se hubiera sentado sobre mi pecho. Pero luego un destello de esperanza surgió en mí. Tenía un pulso. Lo trajimos de vuelta. Lentamente abrí los ojos, y lo primero que vi fue el techo blanco y Stark arriba. Rostros se cernían sobre mí, sus expresiones una mezcla de alivio y preocupación. Personas con uniformes azules me rodeaban. Sus rostros eran un borrón de urgencia. Una máscara de oxígeno estaba ajustada firmemente a mi cara, y el aire se sentía denso con tensión. La cacofonía de máquinas pitando y voces frenéticas llenaba la habitación. «Dylan, ¿puedes oírme?». Una voz se destacó en medio del caos. «Tuviste un paro cardíaco masivo. Has estado inconsciente por un tiempo». Por el rabillo del ojo vi a Elisa. Su rostro estaba pálido, marcado por surcos de lágrimas. Sostenía su teléfono con fuerza. Probablemente acababa de llamar al 911. Cuando nuestras miradas se encontraron, una ola de alivio recorrió sus rasgos, un momento grabado en mi memoria para siempre. Pasé días en el hospital, rodeado de un torbellino de confusión, incredulidad. Los médicos estaban realmente desconcertados, utilizando términos como milagro e inexplicable médicamente para describir mi condición. Informaron a Lisa que había estado clínicamente muerto durante más de 7 minutos sin pulso, sin respiración. Según todos los estándares médicos, debería haber salido de esta experiencia con daño cerebral severo, si es que sobrevivía. Pero estaba bien, absolutamente bien. Mi corazón puede haber estado herido, pero mi mente estaba más aguda que nunca. Intenté compartir mis experiencias con un médico, pero él simplemente sonrió educadamente y anotó algo en su clipboard. Probablemente fue una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Sin embargo, en ese momento se sentía más vívida, tangible que la cama del hospital debajo de mí. Y aquí estoy ahora lidiando con esta experiencia. Me doy cuenta de lo increíble que suena, pero hace un año lo habría desestimado como pura locura. No puedo mantener lo que presencié, encerrado dentro de mí. Cada día miro mis tatuajes en el espejo, pero ya no tienen el mismo significado. En lugar de un diseño genial o un recuerdo querido de mi papá, ahora solo veo un ancla, veo una narrativa que se desarrolla y que no se alinea con la historia que Dios tiene para mí. No estoy aquí para instarte a que te quites tus tatuajes ni para juzgarte si los tienes. Ese no es el mensaje que Jesús me ha dado. En cambio, Él me ha llamado a compartir su amor. Me pidió que compartiera contigo la esencia de la libertad. Así que te invito a tomarte un momento y mirar de verdad. Examina las marcas en tu cuerpo y sé honesto contigo mismo. ¿Qué historias cuentan? ¿Nacieron del enojo, el dolor o el orgullo? Las adquiriste en una búsqueda de pertenencia, incluso si tus intenciones eran puras. Podría ser que una parte de ti permanezca anclada a este mundo, aferrándose a un recuerdo o a un símbolo religioso, en lugar de al Dios vivo. Lleva esa historia a Él. En tus oraciones, abre tu corazón y compártela con Él. Diga: Jesús, aquí está esta marca. Esta es la razón por la que la abracé toda. La ira, el dolor, el orgullo que alimentaron mi viaje.
Lo expongo ante ti porque ya no deseo estar atado a esta narrativa. En cambio, te invito a comenzar a escribir tu historia en mi corazón. Esa es la única tatuaje que realmente importa, el que él inscribe. Es una marca de pura gracia, invisible para el mundo, pero te otorga una sensación de libertad inigualable. Esta es la revelación que él compartió conmigo y transformó todo.